Muchas gracias, Joel, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Seguramente les va a parecer un poco obviosa la pregunta porque tradicionalmente pintura, escultura y arquitectura se asume que son arte. El arte, primero que nada, es un término que ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Cosas que se consideraban correctas en el 19, pues seguramente ustedes ya las ven medio edulcoradas. También hay manifestaciones artísticas que en su momento no se veían como arte, tenían otras funciones como la mágica, la religiosa. Uno de los conceptos más aceptados del arte es el de la habilidad. Aquí hay el enfrentamiento clásico entre los muralistas y Tamayo, con esa idea de que el arte debe de comunicar. Los muralistas decían que el arte era para transmitir ideas, para educar al pueblo, y que Tamayo era un frívolo. Para Tamayo los muralistas eran panfletarios. Bueno, entonces, de los conceptos más antiguos es el del arte como habilidad, las artes marciales o la habilidad de Picasso. También la imitación. Se valoraba la obra artística según que también copiaba el objeto. Esto, pues, la fotografía lo echó a perder y luego volvió a tener importancia con el hiperrealismo. Otro concepto que ha permeado al arte es el del juego. Pues sí, los artistas suelen ser traviesos, desenfadados, cambian las escalas, o los juguetes del niño Calder. Quizás el concepto que mayor fuerza tiene hasta nuestros días es el del arte como expresión. Obviamente, lo peor que puede pasarle a una obra de arte es que ni halague ni ofenda, que pase desapercibida. Pero ojo, eso no vale para la arquitectura, porque la arquitectura a veces debe pasar desapercibida. Entonces, la sensación de movimiento, el lenguaje, lo que comunican las obras de arte con distintos niveles, obviamente siempre y cuando haya un entendimiento de los códigos. Ese es un poco el problema con el arte contemporáneo para mucha gente. Decía Kant que el arte debía ser desinteresado. Pues eso, desde siempre ha habido artistas que han tenido mucho dinero. Actualmente, pues desinterés de Jeff Koons, pues para nada. Sus dijes cuestan una barbaridad. De este mercantilismo del arte en su momento se rió Manzoni. Se permitió producir 100 latitas de estas, que desde luego están rellenas de yeso. Muchas están en museos de enorme prestigio, por ejemplo el MoMA o el Georges Pompidou. ¿Quién decide lo que merece ser considerado arte? Bueno, el asunto es personal, pero nos conviene una aproximación tomando en cuenta lo que dicen los expertos, los que dicen los conocedores. Hay todo un mundo de arte que involucra, antes que nada, al artista, al creador, pero que pasa también por las galerías, los museos, las publicaciones, la crítica. Bueno, ahora vamos con la arquitectura, tratando de enfrentar
los dos conceptos. Y les voy a agradecer que ustedes vayan decidiendo en dónde sí hay coincidencias y en dónde la disidencia es extrema. Dudo mucho que ustedes hayan oído hablar de José Villagrán García, porque pues todavía no nacían. Eso fue en la primera mitad del siglo XX. Se consideraba el gran maestro del movimiento moderno. Sigue siendo válida su definición de arquitectura como arte de construir los espacios para las necesidades humanas. Lo del arte lo pongo en paréntesis porque vamos a hablar más de eso. La construcción, pues sí, por supuesto, en todas sus etapas, desde la ideación, los primeros bosquejos, los planos técnicos hasta la materialización. La construcción, pues hay que resolver una barbaridad de cosas. De qué material, las instalaciones y por supuesto dentro de ciertos rangos garantizar la estabilidad. Ya el que esto sea bonito o feo, pues la verdad pasa a segundo término. Bueno, el espacio. Ojo, no esto, esto. La arquitectura, para valorarla, implica meterse ahí. No valen los renders, aunque sean extraordinarios. Tampoco las fotos, aunque por ellas solo sean obras de arte, como las del fotógrafo oficial de Corbu o las de Barragán. Es el usuario dialogando con el espacio, igual en el Maxi que en el Nido. Hay un libro clásico, La experiencia de la arquitectura. Rasmussen dice que pues es o puede ser toda una fiesta el recorrido arquitectónico. Naturalmente en este lugar pues había formas más prácticas de llegar de un lado a otro y no esa sucesión de cóncavas y convexas. Rasmussen lo compara con un baile. Es en realidad una fiesta, es algo que se agradece. Y bueno, es la famosa promenada del paseo arquitectónico de Le Corbusier. Las necesidades. Pues arquitectura sin gente no tiene sentido. Los humanos, pues, llevamos a cabo una serie de actividades y algunas cosas han ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el concepto de confort, ni siquiera los emperadores de la Roma imperial tenían el confort actual. Por ejemplo, la manera en que se cocina no es lo mismo. Particularmente, por ejemplo, con la revolución de los electrodomésticos. Ya no digamos las micros y una serie de cosas que ni remotamente imaginaban. También en las necesidades hay un factor subjetivo, cultural. La sensación de lo que es correcto espacialmente cambia. Para los holandeses, pues eso está bien. Probablemente a nosotros nos parecería opresivo, demasiado pequeño. Lo que sí es universal, porque tiene que ver con las posibilidades del ser humano, es que se cuide nuestra integridad física. A nadie le agrada estar resbalándose, por más que la circulación sea muy bella. Esto era glorioso, memorable. Caminar bajo la luz, con el pequeño detalle que muy rápido tuvieron que poner 2 letreritos. Por favor, cuidado, resbaloso con lluvia. Y en Bilbao llueve una barbaridad. Entonces, pues se caía la gente.
al grado que se acabó la fiesta, se acabó el espectáculo de luz y empezaron a forrar el puente. Pues sí, por supuesto. O una escalera que hizo Norten cuando era joven en su casa de Valle de Bravo. Pues ustedes sí, ¿no? Yo ni loco. O sea, está bonita, preciosa, pero sube. Bueno, y sobre todo baja. Lo que hay que evitar a toda costa es esto. Ahí sí no hay belleza que valga. Y tampoco es correcto, aunque es menos evidente, falta de control climático que vuelve los espacios inhabitables. Le pasó a Corbu con una obra sensacional, pero la iglesia, cuando empiezan los fríos, se cierra. A no ser que haya algún dominico que ya quiera volverse arcángel, entonces pues lo ponen ahí, se despiden de él, se va poniendo azul, morado, y desde luego pues emigra. O en el otro extremo del calor, Niemeyer. Es una obra hermosa, eso no se discute. Oscarito se contó un cuento. Parece que le dio instrucciones al aire y el aire no le hizo caso. Él dijo que para que estuviera fresquito, la cristalera la iba a separar del piso, le iba a poner un espejo de agua alrededor. El aire muy decente se iba a pegar al suelo, iba a pasar sobre el espejo de agua y ya fresquito entraba y todo el mundo feliz. Pues no. Es muy bonito el espacio, pero la gente oye misa en el sótano, que está muy feo, pero donde se aguanta el calor. Un buen ejemplo en el que prevaleció la ética sobre la estética, hace ya mucho tiempo lo hizo Álvaro Alto con un hospital para tuberculosos. Quizás porque él mismo pasó mucho tiempo en un hospital que según cuenta, pues era muy desagradable, entre otras cosas porque la iluminación era el típico foco colgado del plafón, que no tomaba en cuenta pues una obviedad, que los enfermos pues no están así, están acostados. Entonces todo el santo día estar así como queriendo que confiesen no es agradable. Incluso llegó a hacer un diseño muy delicado de la posición de las llaves de agua para que hicieran el menor ruido posible. Pues sí, porque un enfermo está con los nervios sumamente alterados. Es un asunto de atmósferas. Zumthor tiene un libro que así se llama, y muy congruente, esta obra es un prodigio de sensaciones, de atmósferas. Algo hice mal. ¿Qué pasé? A ver. Bueno, esto no importa. Nomás regrésalo. Ahí. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien describe este museo que hizo Nouvel en Abu Dhabi como un casquete semiesférico, no dice mentiras. Pero en realidad lo más importante es la atmósfera que se logra por los reflejos, porque hay una parte con agua, los prismas son blancos, y a través de ese casquete entra una verdadera lluvia de estrellas. ¿Qué importa más? ¿Cómo se ve la obra o lo que uno ve desde la obra? Bueno, Enrique Murillo manejaba muy bien las dos cosas. Hacía formas muy bellas,
Tú hiciste un análisis, ¿no?, de esta obra, si no recuerdo mal. La puenteabas con Santorini, que creo que es perfecta la comparación. Pero es una obra que Enrique trabajó en corte, en perfil, siempre pensando en que la gente viera la bahía. Dice que cuando visitó la zona se dio cuenta que la inmensa mayoría de las casas tenían el espacio exterior horizontal, la alberca, pero desde la casa no veías la bahía. Tenías que acercarte al barandal, te asomabas y ¡ay, mira, qué bonito! Ahí está la bahía. A diferencia de esta casa, que desde todos lados está valorando ese sitio extraordinario, algo que también trabajó muy bien Legorreta en Iztapa. Hay otro tema que es el de la integración, en este caso lo natural con lo artificial. A veces vence la vegetación, siempre con esa idea de que no necesariamente la arquitectura debe destacar. O al menos hay una convivencia buena entre edificios, como paradigmáticamente se da en el caso de Venecia, en el Gran Canal. Hay muchos siglos de diferencia, pero todos se llevan muy bien. Algo que sucedió en una ampliación del Museo Victoria y Alberto en Londres. Originalmente ganó Daniel Libeskind con una obra de Ya llegué. O sea, no le importaba nada los edificios del museo. Esa, por mil cosas, no prosperó y finalmente fue esta la que hicieron. Esto es lo de Libeskind, que creo que se nota mucho, ¿no? Tiene su sello. Bueno, como referencia ahí están las dos arcadas. Y esta tiene elementos contemporáneos, no está en el falso histórico, pero es sumamente respetuosa del contexto. Bueno, vamos ahora con la tríada vitruviana. Ayúdenme, los tres valores de Vitruvio. ¿Alguien? Bueno, la arquitectura, dijo este señor, debía ser útil, fuerte y bella. Ya hablamos de la utilidad, también hablamos de la fortaleza en cualquier tipo de estructura, pero aquí viene un aspecto que se puede complicar. ¿Es lo mismo lo artístico que lo bello? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿Por qué? Ok. Bueno, porque no siempre van de la mano. La estética, efectivamente, se ocupa de la belleza, pero también de lo feo, de lo trágico, de lo cómico. Y eso que en el arte está muy bien, obviamente está fatal en la arquitectura. Tú no puedes decir que tu casa te quedó espantosa porque protestaste por la invasión de la Franja de Gaza. No, ¿verdad? Entonces, esa es una obligación. La arquitectura debe ser bella. Lo de artístico, bueno, pues ahorita lo seguimos barajando. Aquí quiero explicar con dos elementos de arte que involucran una tina la diferencia. Este es arte bello, este es arte no bello. No tiene la intención de agradar, al revés, nos quiere irritar, nos quiere sacudir. En este, por más que el tema es tremendo, la muerte de Marat, David, como todo neoclásico, hizo una composición impecable, el manejo de la luz, la cromática, y entonces casi parece lindo el acontecimiento. Y en cambio,
Stuart Brisley estuvo una semana en una galería, llenaron una tina con cualquier cantidad de desperdicio, se trataba de que apestara lo más posible. Entonces la gente entraba y pues se quedaba helada. Pero lograba lo que él quería, lograba conmover, sin jamás pretender que eso fuera bello. Ahora les pido por favor que recordemos los conceptos más importantes del arte para intentar puentearlos con la arquitectura. Primero dijimos que el arte podía, de hecho tuvo funciones diferentes a la artística. En arquitectura, por ejemplo, la función religiosa se ha dado en distintas culturas. También ha existido la mímesis, la copia. Esta es la habilidad, igual proyectiva que constructiva. La copia de Gaudí o el diseño analógico. Pero ese es un tema que no nos gusta. Los arquitectos queremos ser originales, a fuerza. Lo nuestro tiene que ser distinto a todo. En ese momento llegó Caballero, hizo unos trazos de algo que no se conocía, que jamás se había visto. Incluso se habla de plagio. Gavinelli, un escritor italiano, acusa a Corbu de plagio porque se encontró un boceto de Hans Charon. Se me nota lo antiguo, ¿verdad? Me dieron esto para señalar y lo estoy usando como gis, pero bueno. Dice este señor, no, Le Corbusier se lo sacó de este bosquejo, pero es lo único que ha aparecido. Por supuesto, Ronchan es mucho más que esto. Y también es mucho más que esta alusión a la fachada, que es una iglesia que está en Ciudad de México. Creo que está muy bien copiar, pero copiar bien. En la iglesia de México no copiaron bien, porque no tomaron en cuenta el espacio en semipenumbra, místico de Ronchan. Entonces la iglesia tiene una iluminación pues como de supermercado, vaya, la ambientación es totalmente diferente. Ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿qué cosa le pedirían o qué datos le darían a una inteligencia artificial para que hiciera un proyecto a la manera de Luis Barragán? ¿Qué cosas se entienden como características de su obra? Excelente, pero muchas gracias. No se suele hablar de la luz. El color, sí, claro. Bueno, de una manera quizás un tanto reduccionista, pero se tiende a creer que Barragán es textura y color. Entre más rugoso y entre más colores, mejor. Y el señor era de un refinamiento impresionante. Por ejemplo, en la casa Gilardi es todo blanco en el interior, salvo este acento. Y las texturas son muy finas. Y claro, en obras que están en el exterior son ya muy gruesas. Y él, por regla general, trabajaba la mitad del círculo cromático. No hacía cosas ni en azules ni en verdes, porque eso se lo dejaba a la naturaleza. La arquitectura como juego, bueno, sí, un juego muy serio, depende del género. Perfecto en la Plaza de Italia o las cosas que hace Philippe Starck. La expresión, vuelvo a apoyarme con lo egipcio, lo griego y lo gótico. Sí, por supuesto, toda obra expresa formas de vida y valores de algún momento.
O la locura de Hitler. Bueno, ahí no tiene uno que ser Sherlock Holmes, ¿no? Es clarísima la ambición, el egocentrismo de estos personajes. La arquitectura expresa también muchas cosas, entre ellas la función, el carácter. Aunque, ojo, el carácter en el sentido de los tratadistas del 18 no era solo la función, también se hablaba como de personalidad, que una obra podía ser delicada o fuerte o alegre. Pero bueno, en cuanto a función, por ejemplo, los bancos, los dos son bancos. Sí, claro, uno es del 19, porque ahí sí se guardaba el billete, las monedas. En este, pues ya no hay nada que cuidar. Ya los que roban son hackers, ¿no? Ya todo es en dígitos. Vuelvo con Enrique Murillo, que manejó siempre muy bien el carácter. Casas contemporáneas, sin la menor duda, que tienen aspecto de casas. Y en cuanto a identidad, un ejemplo que yo conozco que es extraordinario, les juro que es cierto, es Bután. Bután es un reino y su majestad hace ya mucho tiempo decretó que todos los estudiantes y los trabajadores tenían que vestir el uniforme nacional. Tienen como una frazada donde también se distingue su rango. El amarillo es exclusivamente usado por el rey. Y la arquitectura tenía que ser en el estilo nacional, que es un chiste porque estos edificios están hechos con técnica contemporánea y le han pegado cosas, tratando de imitar esto, al grado de que hasta el aeropuerto, la terminal está disfrazada de templo. La torre de control, se los juro, lástima que ahí no se vea, es una pagoda. Entonces, pues, les faltó disfrazar los carros, ¿no? De carruajes, o sea, un set cinematográfico, el falso histórico, a todo lo que da. Bueno, y obvio, la identidad no es algo fijo. En su momento causó revuelo la Torre Eiffel, el Georges Pompidou, la pirámide de Louvre, y ahora se acepta que son elementos característicos de París. La arquitectura es desinteresada, es ajena al mundo de los negocios, pues no se puede. El cemento cuesta. Y hay verdaderas empresas transnacionales como lo de Foster. Entonces, pues no, desinteresada no. ¿Quién decide el valor de una obra de arquitectura? Pues igual que en el mundo del arte. Hay muchísima gente, hay personas que publican libros o artículos en revistas, ahora en las redes, se llevan a cabo congresos, hay premios, el más prestigiado es este, es en el momento que a CRC le dieron el Prisque. Este catalán parece empeñado en derribar a Tadao, que está aguantando vara. ¿Hace mal el arte a la arquitectura? Conviene que exista, estoy a una distancia razonable del director, una escuela donde se estudien simultáneamente distintas disciplinas de diseño. Obvio, no. De hecho, Mackintosh, por ejemplo, pues no era solo arquitecto, fue orfebre, hizo muebles, acuarelas. Y muchos arquitectos trabajan la escenografía, Schinkel o Herzog y de Muró. ¿Qué cosa es Zaha Hadid? Pues es arquitecta entre muchas, o era entre muchas otras cosas. Vale más considerarla diseñadora. Igual un carro que unas zapatillas, o Diller Escofido.
La relación de la escultura con la arquitectura, pues muy fuerte, al grado de que a manera de elogio hay una serie de obras que las presentan como escultóricas. La escultura siempre se ha aliado con la arquitectura, antes solo como columnas, después una relación entre arquitectos y escultores como complemento en plazas. Normalmente se decía que la gran diferencia es la forma, porque el espacio era solo para la arquitectura, pues no, porque las cosas de Seurat se pueden circular y esto del espacio escultórico, pues es espacio. Y es escultórico que, por cierto, lo nombran entre las 50 mejores obras de arquitectura, no de escultura, del siglo XX. Este está en Nueva York, de Bessel, no sé si siga cerrado. Tuvieron ahí muchos problemas porque se volvió el paraíso de los suicidas y no supieron cómo resolverlo, entonces ¡pum!, porque ya era un problema muy, muy serio. Lo que sí creo que no se vale es trabajar como escultor. Por supuesto que hay que trabajar la forma, pero no como escultor. No hacer una forma padrísima y luego pues me dejo de llamar Agustín si no logro meter ahí adentro el comedor y lo que haga falta. Y sí, sí lo logro. Bastante disparatado, pero bueno, ahí están. André Bloch propuso las esculturas habitables, y esto es muy extraño. Un señor en Estados Unidos que pide permiso en las construcciones de madera que están a punto de demoler para intervenirlas. Entonces, con sierra eléctrica le va haciendo huecos por todos lados, logra espacios muy interesantes, por supuesto ya totalmente inhabitables. Las instalaciones y el problema del genio. También Kant manejaba esa idea de la genialidad y a muchos arquitectos les sigue encantando ese ropaje. Por ejemplo, Helmut Jahn, así muy, muy sencillito, no, ¿verdad? Y en México, Fernando Romero, cacareando el huevo, de una obra mala. La piel es extraordinaria, lo hizo una firma norteamericana geométrica. Pero hay luz cenital en el último piso y la iluminación está muy mal resuelta, todo lo contrario del pequeño museo que le queda enfrente, el Jumex. Bueno, acepto no obstante que se puede entender una cierta excentricidad de los arquitectos como gente salida del centro. Si se está viendo hacia el futuro, si se está intentando cambiar las cosas, pues es natural, siempre y cuando no se quede solamente en poses, sino que haya verdaderamente talento, que es de sobra el caso de Rothko. Y aquí el rey del ego. Es un ego más grande que sus obras, y no es poco decir. Tatán, Calatrava. Le han publicado varios libros, pero criticándolo. Dicen que ya en ese momento tiene más litigios que obras. Eso sí, una capacidad de gestión extraordinaria. Bueno, así que ¿cómo vamos? ¿La arquitectura es arte, sí o no? Bueno, los libros dicen que sí, por lo menos algunas obras, las clásicas. Muchos teóricos, desde Alberti hasta Ambas, pasando por Corbu, han dicho que sí, que sin duda, que es arte. Y lo mismo en su momento comentó Pevsner, que criticaba, o presentaba, mejor dicho, la catedral de Lincoln,
diciendo, esto sí es arquitectura, porque hay una intención estética, hay una voluntad de arte. Evidentemente un cobijo de bicicletas, eso no es arquitectura, es construcción, es así como que no llega. En cambio, Goldberg usó otra catedral, la de Colonia, y la comparó con un dormitorio de Harvard. Esto es de cuando era pobre. Él dijo, la fruición que te da entrar a una catedral no te lo da entrar a una habitación, pero además no tiene por qué dártelo. La gente se mete a dormir, no quiere en ese momento estar extasiado. Y también añadió, evidentemente nadie duerme en la Catedral de Chartres. Y eso me hizo recordar un libro, de hecho era muy del gusto de mi papá, imagínense, Jardiel Poncela, un escritor, pues en la época anterior a Franco en España, bastante anticlerical, escribió La Tournée de Dios. Y existe la iglesia de San Lorenzo en Madrid. En síntesis, así en resumen, Dios anuncia que va a visitar la tierra, que va a llegar a Madrid. Entonces estaban felices, pero muy rápidamente pasaron a la preocupación. Dijo, ups, pero pues ya no falta tanto, tenemos que ponernos las pilas. ¿Quién va a dar el discurso? Va a haber música, conviene un coro. Y por ahí alguien dijo, oigan, ¿y dónde va a dormir Dios? Pero después de un rato lo resolvieron. Dijo, ay, eso no tiene problema, pues aquí es la casa de Dios. Ahí que duerma, ok. Le pusieron su cama muy bonita, muchas flores. Llegó la hora de la meme, pues se despidieron y ahí lo dejaron y cerraron la puerta. Hacía un frío del demonio, por supuesto. Entonces, aquel no lograba dormir, se hizo como un taco. Temprano, cuando fueron ya a verlo, porque no daba señales, bueno, ¿y en dónde está Dios? Finalmente lo descubrieron adentro de un confesionario, que fue donde más o menos sintió que no se moría, claro, tortícolis, resfriado, le fue mal, en la casa de Dios. Así que no hay que confundir los géneros de arquitectura. Alguien que está entre la vida y la muerte le da absolutamente igual que el hospital esté bonito o feo. Llévenme pronto a ver si la libro. Y hay que tratar de no irse en la finta con las imágenes con las que nos bombardean. Esta es una casa preciosa. Pero hubo un litigio ahí entre la dueña y Mies. Era totalmente inadecuada en cuanto a privacidad, se inundaba. Tampoco hay que creerse lo de la casa de cristal, que es muy bonita, porque Philip Jobson no dormía ahí, se metía aquí. Pues sí, claro. Bueno, un caso extraño de confundir las cosas. Peter Eisman. Bueno, hay un escándalo más novedoso que es la ciudad de la cultura en Galicia, que ha sido un disparate de 12 años, que una obra totalmente fallida. Pero en los 70 se inventó unas casas experimentales y entonces dijo, bueno, voy a proyectar una casa así muy sencillita, de planta más o menos cuadrada, la duplico, luego esta la giro 45 grados, pues se trata de experimentar, ¿no? Y se la incrusto a la otra. Pero además logró construirla. Ya de mayores le preguntaron a los hijos,
que dijeron que se la habían pasado muy bien, jugaban a las escondidillas fascinados, pero que la mamá poco menos que se vuelve loca en esa casa, además que era una habitación climáticamente muy desafortunada para Nueva Inglaterra. Eisman, evidentemente es mejor escultor que arquitecto, hizo también esta obra que es muy buena, que es el Holocausto en Berlín. Bueno, ahora necesito que por favor me ayuden. Vamos a imaginar que Slim amaneció de muy buen humor y dijo que iba a rifar una estancia de un mes para 2 personas, en donde entre 2 opciones uno eligiera. Solamente para entrar a la rifa tú tenías que decir, pues esta o esta. Pero ojo, no era un viaje de turismo arquitectónico, no era ese del que llegas y fotos, más fotos, y te vas. Tenías que pasarte un mes ahí. Entonces el favor que les pido es que voten por una de las 2. Voy a pasar la vista externa y luego 4 más, pues para darnos una pequeña idea. Se trata de el hotel de Marqués del Ristal y una casa de Armani que, bueno, vamos a suponer que nos da permiso de estar ahí. Así que ahí va. De aquel lado, las que son de ese hotel y de las de esta casa. ¿Listos? ¿Por cuál votan? ¿Quién prefiere la del Marqués? ¿No? ¿Tú? Esta. Bueno, pues creo que ganó lo agradable sobre el relumbrón. Qué bien, me da mucho gusto. Decidir qué es o no arte, ya dije que depende de los expertos, pero finalmente es asunto personal. A mí me parece que es obra de arte bello, el Taj Mahal. Ahí de paso, pues nadie se ha quejado. Pero también en el terreno doméstico, la casa Lis de Hudson, la casa Gilardi, o una obra relativamente nueva, el Louvre Lens de Sanaa. Termino con la historia. Bueno, este año el Pritzker se lo dieron a Chipperfield, lo cual me dio mucho gusto. Yo soy fan total de Chipperfield. Y el año pasado se lo dieron a Francis Queré, que fue una sorpresa. Muy poca gente había oído hablar de él. Queré nació en Burkina Faso, en el África ecuatorial, un país muy pobre, o sea, parece que por ahí no pasó Dios de veras. Y de carrerita. Entonces Queré nació en una pequeña aldea. Todos hemos experimentado la tragedia de quedarnos sin agua. ¡Ay, se fue el agua! O se fue la luz. Bueno, en esa aldea no había ni agua corriente, ni tampoco luz, ni tampoco escuela, por supuesto. A Queré lo tuvieron que mandar a la ciudad más cercana. Luego, por una serie de situaciones que desconozco, acabó en Alemania, donde terminó la carrera de arquitecto, pero siempre atento a sus raíces y empeñado en apoyar, en ayudar a los suyos. Así que hacía construcciones de la nada, él mismo conseguía el recurso, tabique hecho ahí en sitio, láminas para lograr que fueran más frescas, tronquitos que los tenía ahí enfrente. Esto es una obra de arte. Yo, la verdad, no lo tengo claro, pero
Pues lo que se me hace lindo es que está haciendo más grata la vida a mucha gente, ¿no? Y eso me parece que es mucho más importante. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Mucho gusto. Debo decirle que dijo que si era arte la arquitectura. Sí, claro. Marcos Vitruvio Polión dijo que era arte, ciencia y técnica. Ok. Y para demostrarlo, hace la leyenda de Calímaco, el cual desarrolló el estilo corintio. Okay. Calímaco era un poeta, no era un dibujante, pero Bien. no era un arquitecto. Tanto que Calícrates y Fidias le hicieron la guerra cuando fue presentado el proyecto de la Erección, el más hermoso edificio en la Acrópolis de Atenas. Eso es arte, poesía, sentimiento. Gracias. Bueno, yo transmito una cosa que me comentó Fernando González Gortázar, con el que tuve el privilegio de... Ah, qué bonito. Ese sí ha estado muy atento. Pues Fernando decía, me encantan las cariátides, pero el erección ni verlo. Con lo cual se comprueba que es un tema muy resbaladizo y muy subjetivo. Claro, claro. ¿No? Muy bien, muy válido. Muchas gracias. Por favor. Para que se considere en la arquitectura moderna. Una arquitectura moderna que a mi parecer, como lo comentamos en alguna ocasión, que se quedó sin discurso. Y se inicia un moderno donde queremos retirar cualquier ideología. Lo pusiste con la arquitectura de Hitler, ¿no? La arquitectura de Albert Speer. Digo, tremendo, sí. Y estamos en una arquitectura que busca lo que busca es la provocación, y no se vale la provocación del mal, se busca la provocación de dar un bienestar a la sociedad. Creo que el ejemplo de la escuela en África es un ejemplo formidable. Si la arquitectura no va para ese camino, un camino de un valor de la arquitectura que debe ser funcional, debe ser bella, debe ser honesta, debe ser verdadera, pero además debe estar comprometida con su entorno, con su medio. Totalmente. Y si la arquitectura del siglo XXI no está comprometida con el medio ambiente, no está comprometida con el clima, no está comprometida con la sociedad y con la inclusión de todos, creo que es donde podría dejar de ser arquitectura y pierde cualquier valor el hecho de que sea bella o no sea bella. Okay. Y felicidades. Qué Muchas extraordinaria gracias. Plática. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Qué amable. Por favor. A mí desde el título de la conferencia me llamó la atención porque es un tema que hemos discutido desde que mi hermano vivía. Mi hermano era Humberto Ricalde, que quizás no haya estudiado hablar de él. Pero bueno, hay dos cosas. Uno, primero, habría que, a pesar de que lo intentaste varias veces, habría que hacer una definición más consistente tanto de la arquitectura como de arte. O sea, si vas a establecer una especie de comparación. Sí, correcto. Entonces, decía Ricardo Roca que la arquitectura es el diseño del espacio, o sea, es la función de la arquitectura es el diseño del espacio. Y continúa diciendo que el diseñar es darle forma a las cosas. O sea, en este caso se trata de darle forma al espacio para
para eso se tienen dos bases. Uno, esto que bien comentaste tú, la función, o sea, que es estas necesidades que se van a establecer en el espacio arquitectónico. Y por otro lado, este material, o sea, el material que tiene características técnicas que necesitan ser dominadas. Dijiste que para que sea un arte necesita haber el dominio, necesita haber la habilidad, el dominio del material. Sí, correcto. Yo lo he dicho de varias maneras, yo he dicho que no se puede ser creativo desde la ignorancia, no se puede hacer arquitectura desde la Totalmente falta de de acuerdo. información, ¿no? Entonces, esto para mí da un marco de referencia sobre la arquitectura que, según hasta donde yo lo he entendido, es como un poco más manejable, por decirlo de alguna manera. Cuando entra uno al ámbito del arte, la situación se complica porque, bueno, según Lukács, este teórico marxista, el hombre se enfrenta a la realidad a partir de dos reflejos. Uno, el reflejo científico de la realidad, en donde hay una información sistemática y muy consistente que nos va haciendo entender cada vez más la realidad. Y la otra manera de enfrentar el hombre la realidad es el reflejo estético, que no es una información sistematizada, en ese sentido tienes toda la razón. O sea, es algo que es inherente a cada uno de nosotros, pero que tiene como herramienta para entender la realidad la emotividad, o sea, la parte, dice que es una expresión elaborada a partir de la información de los sentidos. O sea, y una de las características del reflejo estético de la realidad es que no requiere una justificación, o sea, no hay una es una información que no requiere comprobación. De hecho, en ese sentido, la religión sería un reflejo estético de la realidad, porque nos permite generar un marco de referencia que no requiere ninguna explicación, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido ya se pueda trabajar un poco más como esta relación entre la arquitectura y el arte. Como arquitectura, ya vimos, es el dar forma a los espacios, y como arte, esta parte de habilidad que hace referencia a la emotividad del hombre para poder enfrentarse a ella. Una arquitectura, y eso lo has comentado tú varias veces, una arquitectura es tanto más valiosa como arte cuanto más información genere de la realidad que está tratando tanto de aplicar como técnica. O sea, yo no entiendo, como bien dijiste, un edificio siglo XXI, aunque mi expertise es la madera. Yo no entiendo un edificio siglo XXI sin la información y sin las herramientas que nos da el siglo XXI para resolver el problema de la arquitectura. O sea, hay cosas que se me escapan un poco. Por ejemplo, en esto de imagen idea de Herbert Reed, el hombre va generando pensamientos en base a imágenes. Y hay estas imágenes que se convierten en arte cuando tienen esta síntesis entre lo que es la técnica y lo que es la expresión de lo que quieren representar. Okay. Perdón, es nada más no, desde luego, esto era una primera aproximación a un tema que da para mucho y en ningún momento quise ser concluyente. Eso yo creo que es tarea que nos debemos llevar todo. Muchas gracias y mucho gusto, tiempo sin verte. Vale, igualmente. Por favor. Hace 55 años estuvimos con el arquitecto Matías Geri y nos llevó a ver la ciudad de Netzahualcóyotl.
y les hicieron las casas a los que recolectaban la basura, ¿sí? Imagínense lo que nos enseñó. Prefirieron meter los materiales de la basura y sus animales a las casas y hicieron sus casas de cartón afuera. Esa fue una experiencia bien importante para los arquitectos. La otra, el arquitecto Félix Candela, pues nos mostró lo que usted dijo de Oscar Niemeyer, que hizo una casa y tuvo un problema tremendo. Pero también nos dijo que cuando Kenzo Tange con su equipo hicieron pues, los edificios para la Olimpiada de Japón, él fue el artista. Muy probablemente. Y su equipo, los artesanos. Y les dijo, señores, piensen en los cerezos en flor o un nido de pájaro. Y cada quien investigó su parte. Y el que aprobó fue Kenzo Tange. Gracias. A usted. Muchísimas gracias. Por favor, Joel. Entre el arte y la estética, para mí es lo que me da más luz con relación al tema. Es decir, cuando expresas que el arte como un enfoque más amplio, donde tanto se ve la belleza como la fealdad. Y de hecho Humberto Eco hace 2 libros, ¿no? O sea, sobre la belleza, sobre la estética y sobre la fealdad. Entonces, como que es un concepto mucho más amplio y se une con otro concepto de una definición del arte que a mí es la que me parece más adecuada, porque siempre piensa uno que el arte es algo como lo excelso, lo emotivo, lo espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo escuché una definición de un crítico de arte que decía, el arte es aquello que la gente dice que es arte. Entonces, de esa manera se quitaba el tema de él decir exactamente cuál es esa definición, y esto tiene sentido en que todo esto se refiere a la cultura, ¿no? Y al final de cuentas la arquitectura es un proceso, es un fenómeno cultural, el arte igual, y entonces va cambiando por gustos, tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero el arte tiene mucho más libertad, digamos, de movimiento, claro, porque no necesita ser funcional, o sea, no hay una funcionalidad en el arte. Y como dice Mario Ricalde, pues cuando debe ser explicada es porque no es arte, ¿no? O sea, el arte claro, no requiere una explicación, ¿no? Excelente, sí. ¿No? Bueno, arte impuro, decía Antón Capitel. Claro. En el caso de la arquitectura, que sí es utilitaria, por eso la función básica es el diseño, porque es utilitario. Ahí, en esta disertación entre el arte y la estética, para mí estaría más en cuestión de la estética. Y la razón es que una esencia de la arquitectura o del diseño en general y de la arquitectura en particular es el confort. Sí, es el totalmente confort, de acuerdo. Básicamente del usuario, del vecino, del medio ambiente, de la misma ciudad. Por eso cuando dices, bueno, de París, ¿cuáles son los íconos? Pues es el confort. O sea, para ellos es el orgullo de tener la torre, de tener el museo, ¿no? O tener el Louvre. Entonces, yo creo que ahí es donde digamos, la arquitectura se vuelve como un reflejo de lo humano. Y lo humano es algo mucho más amplio que específicamente aquello que puede definirse como lo más estético, lo menos estético. Desde luego. Muchas gracias, Joel. Muy bien, me encantó. Qué amable, muchísimas gracias. Dani. Gracias. Carlos, para comenzar me da mucho gusto escucharte. Siempre dices cosas que motivan
a reflexionar. Muchas gracias. Evidentemente el arte es algo que yo estoy inmerso en muchos aspectos y evidentemente es un tema muy difícil de definir, ¿verdad? Cuando hablabas, por ejemplo, del que no todo lo estético, lo bello es arte, Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo español avecindado en México, él decía, por ejemplo, una cafetera puede tener un diseño maravilloso que la haga bellísima, estética, pero no necesariamente artística. ¿Sí? Yo creo que la siguiente charla que tú debieras, como una segunda parte de esta, sería ¿cuándo la arquitectura se vuelve arte? Okay. ¿Sí? Porque no todo lo que se hace artístico es arte. Hay millones de textos poéticos que nunca pasarán a ser considerados artísticos. Hay millones de danzas que nunca pasarán a ser obras artísticas, que signifiquen un algo y aporten un algo. Igual hay millones de edificios y de obras arquitectónicas que nunca trascenderán. ¿Qué es lo que hace que trasciendan si tomamos el arte como algo que decía Joel, algo excelso, sublime? Porque finalmente de eso hablamos cuando hablamos de arte. Claro, el arte de lo feo es una corriente que existe y que como muchas de las corrientes de arte tratan de causar una impresión. Y si la causan y son efectivas, puede que sean con el tiempo traducidas como una obra de arte que marcó un algo, ¿no? Okay. Como el famoso urinario ¿sí? Sí, entonces yo creo que el asunto siguiente sería eso, ¿cuándo la arquitectura es arte o en qué momento algo de arquitectura se convierte en arte? Okay. Y bueno, felicidades, me encantó. Muchas gracias, Dani. Sí. No, el tema da para mucho más, desde luego. Por favor. Mire, arquitecto, cuando yo estudié en la facultad, había una persona que traía libros y nos los vendía en abonos. Y yo me compré como unos 200, hasta el Martes. Entonces, cuando empecé a ver lo que usted dijo de que los que copian, hasta los mejores copian, pero hay que hacerlo bien, porque muchas veces, como la Torre Eiffel y todo lo que hizo el señor Eiffel, que manufacturaba el acero, lo vendía para todos lados. Fíjense que el auditorio de Veracruz que hizo Enrique Murillo, yo lo vi en uno de los libros y dije, bueno, ¿qué pasa? Pues nada, que hay que copiar bien. ¿Por qué? Porque los costos son muy importantes. Y la otra situación, si ven la escuela normal veracruzana, trajeron toda la estructura de Alemania. Eso es bien importante, no creer que bueno, ustedes pueden crearlo y hacer una rosa y una flor, pero todo eso lo hay en todo el mundo. Hay que viajar, hay que buscar, ahora con el internet mejor. Gracias. Al revés, muchas gracias.